Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí conectándonos vía Facebook a tener el estudio de media semana, repasando lo que vimos en el domingo acerca de la resurrección de Jesucristo y de lo que ha hecho Él por nosotros en la cruz. El tema de la resurrección, el tema de una muerte terrible, golpeado, vituperado. Todo esto, vamos a tomar este tema y a pensar un poquito más. Y voy a sacar un tema, no fuera de contexto, pero lo voy a aplicar de diferente manera en cuanto a los temas que escuchamos el domingo. Espero que sea edificación basado en lo que estamos viviendo ahorita y el temor, el miedo y todo lo que está pasando. Y a veces tenemos una fe conveniente que ayuda y no ayuda a veces a tener una perspectiva real de lo que es nuestra fe como hijos de Dios, y además de los que no tienen una fe segura y no saben en quién confiar, o no tienen una confianza pura en algo o en alguien, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algo para ti hoy, hermano en la fe, amigo que nos estés viendo en las redes sociales. Es importante saber lo que la resurrección representa, su muerte, profecías cumplidas por aquellos que refutan a Jesucristo, y también vamos a hablar un poquito de lo que es la resurrección corporal de Cristo. No era un espíritu, y esto conlleva también al pensar de que el Espíritu de Dios siempre estuvo en Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces la Santa Trinidad siempre existió, y vamos a tocar un poco de eso, pero me voy a concentrar más que nada en la necesidad que tenemos como humanos y la necesidad que Dios desea que tenemos para con Él y buscarle y acercarnos a Él. Un buen pensador dijo que las tribulaciones y los problemas que uno tiene en la vida, si nos ayudan a llevarnos para con Dios, esta enfermedad o este trauma o lo que haya sucedido en nuestras vidas nos va a servir para bien. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde estamos aquí presentándonos ante tu presencia para que nos lleves a un verdadero lugar especial en el pensar lo que fue la resurrección que celebramos este domingo, lo que es Easter acá, o la Pascua en español, lo que es la Pascua. Y no es el conejito, no es el huevito para los que vivimos acá en Estados Unidos. No es eso, es realmente la muerte expiatoria de tu Hijo Jesucristo, donde toda tu ira fue depositada sobre de Él, para que hombres como yo pudiésemos tener acceso al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Bendice este tiempo, Señor. Eres invitado de honor, eres nuestra guía, nuestra enseñanza. Yo soy un servidor tuyo nada más, junto con muchos que se predican tu palabra y enseñan la sana escritura. Ayúdanos a entender el poder de la resurrección y lo que significa para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pues muy buenas tardes, como decía. Vamos a reflexionar un poco en lo que nuestro hermano José Luis Barocio estuvo tocando el domingo en cuanto al servicio de resurrección. Uno de los temas que nos llevó él fue a Mateo, y fue Mateo 28. Y está esta escena donde me llama mucho la atención cómo es que estas dos mujeres, María, dice, y la otra María, en el versículo 28, el capítulo 28 del versículo 1, iban hacia el sepulcro. No dice la Biblia que iban a buscar a Jesús, no dice que estaban esperando una resurrección, dice que iban al sepulcro, iban en camino hacia allá, y se les aparece este ángel y les encuentra y le dice ciertas cosas. La primera, una de las cosas que más impresionante es porque pasa este suceso tan grande de que hay un terremoto, él está relámpagos, él brilloso, y los otros soldados se desmayan del temor, del miedo, del pavor. A estas mujeres, las palabras que les dice el ángel en el versículo 5, dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. El temor siempre ha sido un factor de nuestra humanidad. Tememos por todo. Hasta incluso muchos cristianos tenemos temor de muchas cosas. Hay gente que tiene temor de salir en la noche o llevar a sus hijos a ciertos países porque saben que son peligrosos. El temor siempre ha estado en nuestra naturaleza. Y sabemos que nos conforme a las Escrituras, el temor, dice la palabra, que no es de Dios. Entonces, cuando uno como hijo de Dios actúa en ese temor,
estamos reflejando que no tenemos fe para con Dios. Hay algo en nosotros tan intrínseco con lo que nacemos, con lo que tantos años hemos vivido en el mundo con esas reacciones. Tenemos que empezar a reentrenar nuestro pensamiento confiando en el Señor, decir, Señor, confío en ti, sé que esta situación es esta, tenemos este temorcito, pero tú estás en control sabiendo que tú eres soberano. Entonces, esto le dice a las dos mujeres y les dice así, no temáis. A las dos mujeres dijo, no temáis. Entonces les dice otra cosa muy impactante en el versículo 6. Perdón, en la segunda parte del versículo 5 les dice así, yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Y pongan atención a eso, vamos a regresar a esa frase después, a esas palabras del ángel, fue crucificado. Nuestro Señor Jesús no permaneció muerto. 3 días, conforme a las Escrituras, pero fue sepultado. Tiempo pasado. Una persona que está activa, o que sigue, perdón, no activa, pero que está muerta por completo, se dice sigue en el sepulcro, está en el sepulcro. Cuando cualquier ser querido muere, dice está en la tumba, está en el panteón. Aquí el ángel les da unas noticias y les dice, no temáis, yo sé quién buscas. Y aquí nos va a decir un poco más que las mujeres iban hacia el sepulcro y que sí buscaban a Jesús. Entonces les da esas noticias y les dice aquí, el que fue crucificado no está aquí. En el versículo 7 les da unas indicaciones y les dice, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y una cosa muy importante, allí le veréis. Allí vas a ver a Jesucristo con su cuerpo horadado, lo vas a ver. Vas a poder tocarlo, vas a poder verlo. Y les dice eso. A mi opinión personal, este pasaje era para que tuviera exclamaciones por todos lados. Exclamaciones de ha resucitado, lo vas a ver. Es con una emoción enfática, grande. Pero el ángel, sabiendo de la resurrección, sabiendo del plan divino, les da las noticias a estas mujeres. Y en el versículo 7 le dice, lo veréis en Galilea. Ha resucitado. Estas palabras no son nuevas para un judío, para una persona que creía tanto en el Torá, en la ley, porque esto ya había pasado muchas veces en el Antiguo Testamento. Hay incontables situaciones donde profetas y muchos tocando, orando, haciendo ciertas cositas, resucitaban a los muertos. Y María, una de ellas, vio a Lázaro resucitado. Entonces eso no era nuevo para ellos. Ellos sabían, nada más que se les había olvidado y más adelante nos revela que el Señor les abre el entendimiento para entender las Escrituras y todo el tiempo que estuvieron hablando o andando con Él y les enseñaba, no entendían en sí, algo les era oculto. Entonces, en el versículo 8 les dice estas palabras. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Dos cosas muy importantes. Hay un temor de expectación. Hay un temor de decir, híjole, ¿qué va a pasar? De ignorancia, por así decirlo. Pero hay otro temor, que es de muerte. Un temor que te paraliza, un temor que no te deja ser, un temor que no te deja avanzar, un temor que te hace dudar. Pero a la misma vez, este temor estaba junto con el gozo. Venían de mano en mano, temor y gozo. Un temor reverente al suceso que habían visto, al ver al ángel sentado sobre esa piedra, al decirles estas palabras y les dice, no temas, porque esa es una reacción natural de nuestra naturaleza humana. El temor es inmediatamente un susto y uno se lleva siempre la mano al pecho porque es como que te quieres cubrir, tu corazón se brinca, se exalta, brinca un palpito, una palpitación natural, se brinca. Entonces les dice esto. Entonces estas mujeres salen con ese temor y ese gozo y van rápido. En el versículo 9, el Señor Jesús las estaba esperando porque dice que les salió al encuentro y les saluda. Saluda a estas dos mujeres y ellas acercándose, yo digo que reverentemente, abrazan sus pies. No es como uno cualquiera de nosotros después de ver a mucho tiempo un amigo o digamos que alguien estuvo enfermo por mucho tiempo en el hospital o que le pasó una tragedia horrible. Cuando lo ves que se salvó de un choque horrible, vas y lo abrazas, lo agarras con todo tu ser, tu pecho toca el suyo, tus brazos están sobre su cuello. Pasa eso.
Pero aquí había una cosa muy diferente. Había un temor de ver a Jesucristo, el Dios humanado, resucitado. Esa es una experiencia que jamás nadie ha visto. Un día nosotros lo vamos a ver, pero ya aquí no en la tierra. Vamos a verlo en el cielo. Pero esto era un suceso muy especial. Entonces lo primero que hacen es postrarse ante sus pies y abrazar sus pies. Y la siguiente acción me conmueve mucho. En el versículo 9 dice que le abrazaron sus pies y adoraron. Adoraron al Cristo resucitado. La adoración, no puedes, uno a la expectativa, cuando ves a alguien en una tragedia, le dirías, oye, ¿cómo te fue? Qué bueno que estás bien. Abrazos, lágrimas a lo mejor, de gozo, de que un ser querido tuyo tuvo una tragedia y no le pasó nada, o salió ileso, o ileso, pero está bien en general. Y las siguientes palabras del Señor Jesús les vuelve a decir, no temas, no tengas temor, no temas. Tanto el ángel como el Señor Jesucristo vuelve a reafirmar, el corazón de estas mujeres y les dice, no temas. Y ese tema viene a salir otra vez. Hay un temor, como digo, reverente. Hay otro tipo de temor destructivo. Un temor reverente te priva y te salva de muchas cosas. El temor destructivo te priva, pero no de lo bueno, sino te priva a seguir algo que puedas hacer bueno. Entonces les dice esto a estas mujeres. Entonces en el 10 les dice estas palabras y le dicen, vayan y digan a mis discípulos que nos voy a ver en Galilea. Esto ya se lo había dicho unos días antes, lo que iba a pasar cuando él habló de su muerte. Y les dijo, los voy a ver en Galilea. Entonces, brinquémonos al versículo 16. Pasa todo esto. Los discípulos vinieron de noche. El chisme de que se robaron a Jesucristo. Los discípulos vinieron de noche, se lo robaron. Y en eso, los soldados hacen un complot y la mentira pasa. Pero dice el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Les dicen, oye, mira, vimos a Jesús. No nos describe aquí en Mateo cómo fue ese encuentro de que las mujeres vinieron y le contaron a los discípulos. Otros evangelios nos lo dejan saber un poquito más. Pero aquí les dice que estos fueron a Galilea y ahí estaban. Y dice el versículo en el 17, y cuando le vieron, otra vez, la misma reacción. Esta vez estos hombres no se dice que se hayan arrodillado, pero dice que le adoraron. Pero hay otra cosa aquí, y Jesús se le acercó y les habló. Y les dice, tengo potestad sobre todo el cielo y la tierra. Es una introducción muy poderosa del Señor. Al verlo resucitado, estos hombres le adoran. Y Jesucristo decirle, oye amigos, miren, ¿no ven que les dije? Miren, así está la onda. No, les dice, tengo potestad sobre el cielo y la tierra. Toda potestad. Ese es el poderío de Jesucristo. Es el Señor que se parece ante ellos con su cuerpo perfeccionado en resurrección. Ante unos hombres que tenían un poco de incredulidad y temor también a la misma vez. Entonces les dice esto a sus discípulos. Le adoran. Pero algunos, dice la palabra, que dudaban en el versículo 17. Algunos dudaban. No estaban seguros los que ellos estaban presenciando, no estaban seguros de lo que estaban viendo. Entonces, en el 18 les da esa respuesta y les da el mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones, porque se presentó con ellos con toda autoridad y con toda potestad, dijo, en el cielo y en la tierra me es dada. Vamos a brincar a Lucas 24:36, un tema que nos enseña, nos arroja un poco más de lo que nuestro hermano estaba mencionando el domingo. Y déjenme llegar a Lucas 24, versículo 36. Ok, dice así aquí en Lucas 24:36. Mientras dice así, es cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Este pasaje arroja un poquito más de luz cuando está enfrente de ellos por primera vez. Y dice el 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas. ¿Qué cosas?
para tener contexto de esto, venían estos otros dos discípulos que fueron en Emaús, que venían platicando con el Señor Jesucristo, que ellos no sabían que era Jesucristo, y les da esta enseñanza durante todo el tiempo que caminaron a este lugar donde se dirigían. Invitan al Señor Jesús a cenar, sin saber que era Jesús, y ora por el pan. Se le abren los ojos y se desaparece enfrente de su presencia. Entonces, hay una cosa que les dice el Señor Jesús un poquito antes, y les dice en el versículo 25, algo un poquito fuerte cuando va caminando con estos dos discípulos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto sí tiene exclamación. Tiene una exclamación y les llama insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y menciona que si les preguntan, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces el Señor Jesucristo les da como un pequeño regaño, pero usa una exclamación, habla fuerte y les dice, insensatos, tardos de corazón. Y eso nos refleja en nuestras vidas a veces cuando reaccionamos en nuestras vidas que pasan cosas, en este caso el temor, lo que estamos viviendo, las enfermedades, las pandemias, y hay un temor. Yo veo a veces hermanos en la fe que andan con ese temor y no me río porque uno también tiene que tener mucha precaución y sí el temor de que qué si esto, qué si lo otro, a lo incierto. Pero aquí les dice el Señor estas palabras. Bueno, en el versículo 36 vienen estos hombres, se regresan y les dicen a los discípulos lo que había acontecido. Que se taparon con Jesús, que hasta que oró y partió el pan, se les abrieron los ojos y vieron que Él era Jesucristo. Entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, les están relatando lo que pasó con ellos en el camino de Emaús, y Jesús se puso en medio de ellos. Esto me llevó a pensar, ¿dónde está Jesús ahorita en esta pandemia? ¿Dónde está Jesús en tu casa? ¿Dónde está Jesús en tu corazón? Aquí dice la Biblia que el Señor se puso en medio de ellos. No estaba fuera de la casa donde estaban, no les gritó desde lejos. Les dijo, se puso en medio de ellos. Eso me hace pensar y te invito a que pienses eso. ¿Dónde está Jesús en esto? ¿Donde no hay trabajo? ¿Donde a lo mejor y te pegó la enfermedad de esta pandemia? A lo mejor tienes los síntomas. Pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Y les dice las siguientes palabras. Paz a vosotros. Esa palabra tan corta, de 3 letras, P-A-Z. Paz a vosotros. No les dijo, no tengan temor. Paz a vosotros. Y estas palabras retumban en nuestros corazones porque para ti y para mí es tan importante la paz. No sé si tú recuerdas, si eres cristiano, cuando entregaste tu vida a Jesucristo, una paz sobreabundante inundó tu vida. Alegría, gozo, paz. Tenías todo esto. Pero después, a lo largo de nuestro caminar en Cristo, como que esa paz va disminuyendo o nos acostumbramos a sentirnos con esa paz que ya tanto no la apreciamos. No apreciamos esas noches tranquilas donde duermes bien. No aprecias tanto esos días donde todo va bien, buen trabajo, la familia está bien, salud, etcétera, etcétera. Y tienes una paz, puedes dormirte tranquilo en tu casa en las noches y despertar gozoso, con salud, y te acostumbras a esta paz. Y eso me lleva a recordar cuando en los tiempos de Israel, después de los jueces, llegan estos reyes, después de David, mucha guerra, mucha destrucción, pero llega Salomón y hay una paz en el reino. Todos tenían paz, pero todo este tiempo, todo el mundo se empezó a descarriar. Ya se estaban descarriando desde antes, pero después de Salomón, una paz hubo tan increíble en todo el pueblo y se empezaron a descarriar, a descarriar, a descarriar, a descarriar. Se alejaron, se acostumbraron a la paz. Eso fue un paréntesis. Pero en el versículo 37 les dice estas cosas. Entonces, espantados, otra vez, un temor, un miedo, y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbados? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué tienes miedo? Y les dice otra cosa, y viene a vuestro corazón estos pensamientos. No nos revela bien qué pensaban estos varones en esos momentos, pero el Señor sabía qué estaban pensando y les dice, ¿por qué vienen estos pensamientos a tu mente? ¿Por qué vienen estos tiempos? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué?
y más adelante les dicen, mírame, mírame, en el versículo 39 en adelante, tócame, mírame, ¿no ves mis manos? ¿No ves mis pies? ¿No ves esto? Como el Señor queriéndoles demostrar, todavía no entienden el poder, todavía no entienden lo que yo soy capaz de hacer por ustedes. Porque la resurrección es eso, hermanos. La crucifixión de Cristo y la resurrección significa ese poder. El que estuviera ahí Jesucristo en medio de ellos representaba el poder y la autoridad que él tenía. Entonces, les hace estas dos preguntas. ¿Por qué estás turbados y tienen estos tipos de pensamientos? En estos tiempos que estamos viviendo, la enfermedad o esta pandemia del coronavirus, el COVID-19 o el COVID-19, nos saca de una zona, en alguno de nosotros nos quita paz. Andamos atemorizados y el que sí esto y que sí lo otro. Y a veces sabemos que tenemos que tener cuidado de lo que tocamos, lo que comemos, etc. Cubrebocas. Pero a la misma vez tenemos la misma confianza de que Dios tiene todo bajo control. Entonces, vayamos un paréntesis. Nuestro hermano mencionó en Isaías 53, habla proféticamente 700 años antes de que el Señor Jesús muriera. Habla de esta muerte horrible, brutal, del sufrimiento del Señor Jesús. Y nada más les voy a leer un par de pasajes en Isaías 53, en el versículo 5. Dice así: mas Él, hablando de Jesucristo, fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo invertiría estos dos versículos para entender mejor y diría, bueno, Él cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí viene esta palabra, dos palabras son contraste, temor y paz. Y el Señor Jesús les encanta diciéndoles a estos hombres, ¿por qué temes? ¿Por qué estás turbado? El miedo. Déjeme regresar rápido a Lucas 24. En Lucas 24, en los siguientes versículos, en el 39, les dice, mira mis manos. Mira mis manos. En estas temporadas, yo sé que ocularmente no podemos ver a Jesús. Pero si tú has estado en una área, y estoy hablando a ti, hermano en la fe, donde has estado dudando, donde no has tenido tu fe puesta en Jesús, especialmente en estos tiempos donde estamos separados, donde no tenemos una comunión, donde no nos podemos abrazar, donde no nos podemos ver físicamente y saludarnos y estrecharnos la mano y orar y adorar a Dios juntos. No podemos. Y la separación, por alguna razón, crea temor. La separación, el no poder juntarse. Ahora imagínate un poco nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo, en Europa principalmente, en África, en los países musulmanes. El no poder tener esta reunión, el no poder estar juntos. Yo te pregunto hoy, ¿de qué andas turbado? ¿De qué estás temeroso? ¿De qué estás pensando cosas que no le agradan al Señor? Yo me he cachado pensando ciertas cosas. Que si me muero, que si me da el COVID-19, tengo hijos, tengo familia, tengo responsabilidades. Y esta semilla de temor se mete y quiere crecer en tu corazón y aplastarlo y destruirlo. Y yo te hago la pregunta de que el Señor Jesús le hace a sus discípulos. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué vienen estos pensamientos en tu corazón? ¿Por qué? Mira, te aconsejo que mires las manos del Señor Jesús, como dice en el versículo 39. Mira mis manos y mis pies. Yo soy. Y si tú hiciste un depósito, no sé cuántos años atrás, ayer, antier, hace un mes, hace 5 años, hace 10 años, hace 15, hace 30 años, tú pusiste un depósito en Jesucristo. Dijiste, yo decido creerte. Yo decido creerte. Y tu depósito está en Él.
no dejes de verlo. No dejes de verlo en estos tiempos. No dejes de ver sus manos. Él siempre está con la mano. Nosotros hablamos del antropomorfismo de Dios, que siempre está extendiendo sus manos sobre nosotros. Lee los salmos. David habla miles de veces de eso. El hijo Corán habla de eso muchas veces. Ve las manos de Jesús. Recuerda el sacrificio y lo recordamos este domingo. Ve sus manos. Ve ese sacrificio que hizo por ti hace 2000 años y cachito. Vele sus manos. Y podemos decir, lo que sea, lo que pase, vamos a poder decir, ok, no importa, Señor, estamos confiando en ti, estamos bajo tu protección, estamos confiando en ti, porque el precio tú pagaste por mi paz. Cuando tenía este temor de la muerte, una inseguridad, sin saber qué va a pasar cuando yo esté bajo 6 pies bajo tierra. Tú compraste mi paz. Tú fuiste el pago de mi paz. Y podemos confiar en Jesús en esto. Ahora, mencionó nuestro hermano el domingo 2 cosas, ¿ves? La primera que mencionó fue que era necesario que esto pasara. En el Antiguo Testamento está lleno de escritura de que esto iba a suceder. Isaías, el que acabamos de leer, es uno de ellos. Y hay muchos más. Que esto iba a pasar. Y el Señor Jesús redarguye esto a los 2 hombres que iban en camino a Emaús. Tardo de corazón. Insensato. ¿Que no sabías que era necesario que el Cristo muriera? ¿Que no sabías? Todo el mundo quiere ir a un lugar feliz. Tienes que pensar en esto. Todo el mundo quiere felicidad. Todo el mundo quiere una comodidad. Y todo el mundo quiere ir a un lugar feliz. Y cuando alguien se muere, cuando hay una enfermedad, cuando hay un temor, en esos tiempos podemos decir que el mundo está de luto, porque mucha gente ha muerto. Muchos padres han dejado hijos huérfanos, han dejado esposas solas, o muchos papás han dejado a sus madres, hijos han dejado a sus madres, y etcétera. Ha pasado mucho eso. No podemos dejar de pensar esto, que hasta cierto punto hay un temor de miedo a la gente. Tú sal a la calle y ve cómo traen unas máscaras tan exageradas. Unos se ponen hasta impermeables por todo el cuerpo. ¿Has visto? Tú lo has visto, tú sabes de lo que te estoy hablando. El temor a morir. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Y vivimos como si fuéramos inmortales. Vivimos como si siempre vamos a estar aquí. Siempre. Y hay algo dentro de nosotros que Dios puso en cada persona. El temor a la muerte. Esa es la enfermedad y esa es la pandemia más grande. El pecado que lleva a la gente a la muerte. Y a la segunda muerte eterna, que es el infierno. Esa es la pandemia más importante. Y no veo a nadie que esté buscando cómo protegerse de esa pandemia. Esa muerte, esa pandemia ha estado siempre, desde Adán y Eva. La muerte siempre se ha llevado a gente. A miles de millones. No se compara con el COVID-19. No se compara nada con el coronavirus. En nada. Estas cifras son abrumadoras. Es 100% se lleva la muerte a todos. 100%. Y no ves a nadie, por así decirlo, que busque cubrirse desesperadamente. Como si el papel de baño te salvara de la infección o del virus. Y están desesperadamente llevándose todo el papel de baño. Suena ridículo. Cuando la verdadera muerte, que es la segunda muerte, esa es la condena eterna, dice la Biblia. Y nadie anda buscándolo así como ahorita andan buscando papel de baño, o desinfectantes, o toallitas desinfectantes, o todas estas cosas que venden para purificar y limpiar ahorita. No lo tenemos. Todo el mundo quiere ir a un lugar feliz, pero cuando alguien se muere, siempre deseamos, y lo escuchamos en el mundo, que en paz descanse. Esta palabrita, que en paz descanse. Y deseamos muy profundamente en nuestro corazón, como nuestro querido, yo lo llegué a querer cuando jugó básquetbol, Kobe Bryant, espectacularmente es algo muy bonito, que también fue mencionado un poco de eso en el domingo del servicio de resurrección. Déjame llegar a Efesios. Efesios 1, capítulo 1, versículo 6. Dice así.
Efesios, perdón, 1.6 dije. Perdón, 1.6. Dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quieres paz? ¿Quieres tener paz? Necesitas ser aceptado primero. Necesitas tú ser aceptado. Necesitas tú venir ante Dios y decir, Señor, ¿me aceptas tal y como estoy? ¿Me aceptas tal y como he vivido mi vida? Porque para eso hubo una muerte expiatoria, que si derramamiento de sangre no hay, el testamento no es válido, la promesa no es válida. Tiene que haber derramamiento de sangre. Y el Señor Jesucristo, este domingo pasado, celebramos la resurrección, pero unos días antes fue esa muerte expiatoria donde la sangre de Jesús tuvo que ser derramada. Y pasó viernes y sábado, y el domingo toma esa victoria que le había dicho en Génesis 3.15 cuando se anunció de antemano el Evangelio. Por eso se llama el protoevangelio en Génesis 3.15, donde menciona de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y Jesucristo aplastó a la muerte, aplastó, tomó el dominio, él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, ¿quieres ser aceptado? ¿Acaso te gusta ser rechazado? A nadie le gusta ser rechazado. A ninguno de nosotros como humanos nos gusta y nos encanta que nos rechacen. A nadie le gusta ser rechazado. Pero un día va a pasar eso, donde venga el juicio sobre la tierra y va a haber unas palabras tan horrendas que va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquel que no esté, como dice este versículo, en el amado. Tanto amor que se dio por nosotros, tanto amor que tuvo que comprar con su propio cuerpo, con su sangre, nuestra paz. La paz que ahorita estamos deseando, tanto una paz de poder salir sin tener miedo a contaminarte, sin tener miedo a que si vas y vienes y te enfermes, puede que mueras. Hay una incertidumbre tan grande ahorita, el temor. Así como el temor de María y el temor de los discípulos por lo que veían era algo diferente. Ahora el temor es de la muerte y siempre ha estado ese temor de la muerte, pero nuestra conciencia lo calla, lo pospone, como si tuviéramos el control de cuándo vamos a morir. No tuvimos el control cuando íbamos a nacer, mucho menos el control de cuándo vamos a morir. Entonces, en el versículo 6 nos dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, Él te puede hacer acepto por medio de ese sacrificio de Jesús, por medio de esa muerte y esa resurrección que es el sello, es la confirmación de que Él es Dios. Jesucristo murió y se le presentó a sus discípulos, les enseñó las manos, inclusive comió con ellos. Ahí se merodea por afuera de que Jesucristo no era verdaderamente y que el Espíritu de Dios se fue y que era un espíritu. No, Jesucristo hombre murió y resucitó Jesucristo hombre. Y Él es Dios. Esa es la palabra, es el verbo. Entonces, ¿quieres paz eterna? ¿Deseas paz? Una paz de que puedes salir a pesar de que hay mortandad en el mundo y un virus que no lo puedes ver. Tú dime, oye, Frankie, yo no creo en Jesucristo, nadie lo ha visto. Yo tampoco he visto el COVID-19, pero he visto el resultado del COVID-19. He visto lo que sucede a los enfermos, he visto las noticias, he visto a estos hombres enfermos. Hay testimonios de gente que dice, se murió mi mamá, mi hermano, mi hijo de esta enfermedad. También igual hay testigos que dijeron, yo vi a Jesucristo y es real lo que estamos creyendo. Es lo mismo. Tú no ves a la bacteria, no lo puedes ver con tus propios ojos, al menos que un experto te lo asegure. Y la Biblia está lleno de expertos oculares que vivieron y palparon y escucharon a Jesucristo. Y Él es la paz. Él te puede dar esa paz. Si quieres paz eterna, en el versículo 7 dice, en Él, en quien tenemos redención. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de tus pecados. Confiésalo, arrepiéntete. Y si tú lo quieres a Él, si tú quieres esa paz que tanto buscas,
Él es el que te puede hacer por medio de su sangre perdonarte tus pecados, según las riquezas de su gracia. Por su gracia, Él no nos debe nada, Dios no nos debe nada, Jesucristo no tuvo que hacer nada por nosotros, pero por amor a nosotros lo hizo. Y es por las riquezas de su gracia, por su grandeza, dice aquí la palabra, por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Lo hizo sobreabundante. El pecado es abrumador, el temor es abrumador, pero su amor, su gracia y su paz abruman y completan y todavía más allá de esos temores. Por eso el cristiano puede dormir tranquilo en las noches. Por eso el cristiano puede llegar a su casa y decir, no importa que el mundo esté loco, esta enfermedad anda por ahí, como si en cualquier momento, sin poderla verla, la enfermedad, esta epidemia, te ataca, sin poder verla. Y se penetra y es como si violara las leyes de tu cuerpo y te quita la vida. Ciertamente el Señor no hace eso. El Señor requiere que tú tomes una decisión. Si quieres paz y quieres ser acepto en el amado, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión donde Dios te dice, ¿me crees? ¿Crees mi palabra? ¿Crees en mi Hijo Jesucristo? ¿Quieres vivir con Él y tener paz para siempre? Acepta el regalo de la vida eterna y cree en Él. También en el versículo 15, dice así. Perdón, me estoy equivocando aquí. Efesios 1:15. Creo que lo noté mal, discúlpenme. Bueno, nos vamos a saltar eso. En el capítulo 2 de Efesios 2, en el versículo 16, dice estas palabras. Y mediante la cruz, lo que sucedió ese viernes, o ese jueves, en la cruz reconcilió con Dios a ambos, y está hablando de dos pueblos, judío y el no judío, y reconcilió a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz, matando en ellas las enemistades. Todo lo que te separa de Dios por el pecado está separado. Hay una enemistad, no hay una amistad con Dios. Y Jesucristo, por medio de esa cruz, puedes tener una amistad, una relación íntima con Jesucristo. Puedes tener acceso a Dios porque el problema del pecado ya está efectuado hace 2000 años. Entonces, meditemos en esto, en esta resurrección. No es un evento de nada más el domingo. El Señor Jesús estuvo 50 días después de su resurrección dando testimonio. Y más de 500 muertitos, ya muertos, se levantaron y dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si eso hubiera pasado ahorita en nuestros tiempos, hoy sería el tercer día después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Tienes la oportunidad hoy, como hijo de Dios, si te has alejado y no has tenido fe, no has confiado realmente esto ataca nuestra fe. Lo que no podemos controlar ataca nuestra fe, y a veces nos gusta tener todo bajo control y ataca tu fe, y tienes temor y miedos y no quieres saludar ni abrazar ni etcétera. Está bien ser precavido, pero Dios sabe el corazón, y como le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienes esos pensamientos? ¿Por qué te turbas? Mediante la cruz hay reconciliación. Mediante la cruz hay paz. Y por último, en el versículo 18 del capítulo 2, dice, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y esa es la promesa de Dios, que aquel que se arrepiente de su pecado, voltea de su vana manera de vivir. Si eras mentiroso, dejas de mentir. Si veías pornografía, dejas de ver pornografía. Si eras un ratero, dejas de robar. Si eras un fornicario, y dejas de hacer eso. Y eso se llama arrepentimiento. En dolor, en lágrimas, en un sentido de que tienes asco de seguir viviendo de esa manera. Y cada vez que te tropiezas, sientes ese mismo asco. Y eso se llama arrepentimiento. No nada más es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Bueno, era malo, ya, bueno, dice que eres malo, entonces ok.
pero no hay nada en el corazón que te convenzca de que es malo. Pero cuando hay esa certeza de lo que estás haciendo y haces caso a la conciencia que Dios te ha dado y te dice, Tim, eso es malo, eso no está bien. Ahora tenemos al Espíritu Santo y nos deja saber ahora que cuando tú estás en el amado, tienes esta promesa del Espíritu Santo que te guía, que te da paz, que te enseña a caminar en esta vida. Por medio de su palabra, por supuesto. Por medio de Él tenemos entrada al Padre. Piensa en esto. ¿Quieres paz? Jesucristo es la entrada al Padre. En Él hay paz. Jesucristo es la entrada. Un doctor que se llama Dr. Ray Artland dice estas palabras. Jesús, muriendo como nuestro sustituto, absorbió en Él mismo la ira de Dios contra la verdadera culpa moral de su pueblo. Jesucristo absorbió la ira de Dios. Si tú no te encuentras bajo el amado, bajo la protección de la cruz, bajo la protección de su sangre, estás a la expectativa de la ira de Dios. No hay protección y créemelo, nunca va a haber paz por la eternidad. No va a haber paz. Ahí va a haber una horrenda expectación de juicio por la eternidad. Y vas a desear salir de eso y jamás vas a poder. Yo deseo que tú creas en esto. Y le pido al Señor cuando escuches lo que es la Pascua, lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo que celebramos este pasado domingo, pienses y medites en la paz que ahora tienes si eres hijo de Dios. La paz que ahora tienes. Y esa paz fue pagada a un alto precio. Primeramente tienes paz, no aquí en la tierra nada más, porque no todos tenemos paz aquí en la tierra. No todos los hijos de Dios tienen paz. Aquí en Estados Unidos todavía tenemos paz. Vete al oriente, vete a África. Ahí no hay paz física. Interna sí la hay. Pero la paz que haces con Dios, el Padre, que está lleno de ira contra el pecador, contra ese pecador. Una vez yo estuve ahí. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó mi paz. El doctor Guy Richard dice esto. Estar en Cristo significa esto. Es como viajar al este. ¿Qué significa? Que no estás viajando al oeste. Y volviéndote tú a Cristo, entregando tu vida a Cristo, correspondientemente significa que no vuelves al pecado. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Como hizo Pilato, lo que vimos el domingo, que se relató que Pilato se lavó las manos ante la verdad y preguntó qué es la verdad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú como cristiano? Vivir la verdad, creer en la verdad, continuar creyendo en la verdad, continuar creyendo en esas manos horadadas, continuar creyendo, no haciendo esto como un ritual, ni por ¿cómo se dice? Por religiosidad. Oh, es Easter, oh, es Pascua, vamos a hacerlo, sí, vamos a celebrarlo. Pero realmente no pensando en el verdadero significado de eso. Que para nosotros los cristianos debería ser Pascua todos los días. Diario, cada vez que nos levantemos. Decir, Señor, gracias. Gracias por esas manos horadadas, gracias por esos pies, gracias por tu espalda lacerada, gracias por ese costado que fue traspasado por una lanza hasta tu corazón y derramó sangre y agua. ¿Qué vas a hacer tú? Tú que no crees, que tienes dudas como estos hombres que dudaban, viéndolo aún dudaban, viéndolo resucitado aún dudaban. ¿Por qué hay temor? Porque no sabes. Yo te reto a que realmente te metas a saber, lee la Biblia. Si tú no eres cristiano y tienes dudas y hay algo que hay en ti que empieza a crecer, que no viene de ti, que es Dios trabajando en tu vida por medio del Espíritu Santo y diciéndote, hey, hay algo para ti especial. Hay algo especial, se llama Jesucristo. Y quieres esa paz en estos tiempos de mortandad, en estos tiempos de inseguridad, virales, ataques virales horribles.
¿Qué vas a hacer? Es necesario, hermanos, que nosotros nos prediquemos el Evangelio nosotros mismos. Dice este pensador, predicando el Evangelio a nosotros mismos es llamarnos a nosotros mismos a volver a Jesucristo. Para perdón, para sanación, para limpieza, para poder y para propósito. Necesitamos nosotros venir a Jesucristo. El enemigo nos va a querer separar porque nos vamos a resbalar y hemos caído y hemos resbalado y hemos hecho cosas que no están muy gratas ante los ojos de Dios, ya como hijos de Dios. Y perdemos esa paz, perdemos ese gozo. Y nosotros debemos de recordar esta Pascua, el Evangelio, la muerte de Jesús, el perdón. El perdón siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Mientras nos confesemos nuestro pecado, como dice Juan 1:9, ante Dios. Pues les dejo con estos pensamientos, hermanos, que la salvación sigue efectuando salvación, por así decirlo, y sigue vigente la sangre del Señor, sigue vigente la cruz, todavía hay acceso, mientras estés vivo, todavía hay acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, para que seas perdonado. Si has caído en pecado como hijo de Dios, todavía hay acceso al trono de la gracia para que te pongas ante sus pies y le adores. Y Dios te restaura, y restaura la paz, y restaura el gozo de nuestras vidas. Todos lo tenemos que hacer. Y para el que no tiene a Cristo en su corazón, Él te dice ahora, ven, mira mis manos. Ven, no temas, no temas. Al contrario, teme como estás ahorita. No temas ante mi presencia. Pero si tú decides rechazar a Jesús hoy en día, si tú decides no creer el mensaje de la salvación, hay una tremenda y horrenda expectación de juicio sobre tu vida. Y no deseamos eso. Por eso el Evangelio es las buenas nuevas de paz. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar y darle conclusión a este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu muerte expiatoria. Pagaste por nuestros pecados, limpiaste nuestra suciedad, sanaste nuestras enfermedades y nuestras heridas y cubriste con tu sangre toda la maldad que habíamos hecho. Ese récord, esa carta de los decretos que estaba contra nosotros, con tu sangre la limpiaste y ahora nos has limpiado de toda maldad. Nos has dado un corazón nuevo que te conozca. Nos has limpiado como la nieve. Y tenemos este acceso. Y de igual manera, Señor, cualquier persona puede venir aquí. No tienen que hacer una oración mágica. No hay un ritual verbal. Pero sí nos dice que el que confiesa con tu boca y cree en el corazón que Cristo Jesús murió y resucitó, dice, tiene vida eterna. Y confesar no nada más es con nuestros labios, es creer y creer lo que estamos confesando. Y de ahí empezar a caminar contigo, Señor. No soltándonos de la cruz, jamás. Nosotros subimos esa cruz para esa muerte del pecado y resucitados en Cristo. Gracias, Señor, por tomar el poder del aguijón de la muerte, quitar ese aguijón de la muerte sobre tus hijos, para que cuando durmamos algún día despertemos en tu gloria y en tu honra. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por aquellos que aún no se han animado, no tienen un temor de dejar lo malo. Yo lo tuve. Me llegaron pensamientos, ya no voy a salir a tomar, ya no voy a salir a bailar con las amigas, las chicas. Me llegó un temor de dejar lo malo. Pero ese temor me va a llevar a la muerte eterna. Y hay un temor reverente ante ti, Señor. Que este temor, tú dices hoy, no temas, ven a mí, aquí están mis manos. Tú tienes las manos extendidas hacia aquellos que aún no han conocido de ti. Y aún así sigues manteniendo tus manos extendidas hacia tus hijos que tienen temor muchas veces. Y nos dices hoy, no temas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga.